Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos bien. Yo soy Gema y os doy la bienvenida a mi canal, Los Viajes de Gema. En nuestra segunda ruta por los pueblos de la Sierra de Tramontana, en Mallorca, hoy vamos a visitar Son Marroig, un increíble lugar, el mirador de Sa Foradada y el que dicen que es el pueblo más bonito y con más historia de Mallorca, Valldemossa. ¿Te seduce la idea? Pues ponte cómodo que empezamos. Adelante vídeo. Ven a conocer el mundo conmigo. Nos dirigimos hacia Deià, aunque no paramos a verlo porque ya habíamos estado en otra ocasión. Pero es muy bonito el pueblo, como podéis ver, y os dejo toda la información en mi blog. Fue la Sierra de Tramontana la que atrajo a los primeros turistas a Mallorca a principios del siglo XIX. Esa atracción la forjaron algunos pioneros como el archiduque Luis Salvador de Austria, enamorado de la Costa Nord, donde adquirió varias fincas situadas entre Valldemossa y Deià, entre ellas esta, Son Marroig, en el municipio de Deià. Se trata de la que fuera la casa del archiduque. Se dice que cuando visitó este lugar quedó tan prendado de él, enseguida veréis por qué, que compró esta posesión en 1876. La reformó conservando la torre fortificada que se cree data del siglo XVI y que servía para proteger la zona de los frecuentes ataques de piratas. Hoy en día es una casa museo en cuyo interior se conservan cuadernos, retratos, mapas y mobiliario del archiduque que nos transportan a su época. Desde 1978 se realiza aquí el Festival Internacional de Música Clásica de Deià. Para mí, sin duda alguna, lo mejor son los jardines, donde el archiduque dejó su huella. Un inmenso aljibe, el mirador de Galliner y el templete jónico de mármol. El templete es mi estampa preferida, está hecho de mármol italiano de Carrara. El archiduque lo mandó construir en Italia y lo trasladó hasta aquí. El lugar es idílico, tiene magia, especialmente al atardecer. Y de paso os comento que es un lugar ideal para casarse, porque sí, aquí celebran bodas. Así que ya sabéis. ¿Y qué me decís de estas vistas del Mediterráneo y Sa Foradada? Sa Foradada está considerado monumento natural y es uno de los símbolos de la Sierra de Tramontana. Según la leyenda, el agujero de Sa Foradada fue producido por un cañonazo durante una batalla entre cristianos y corsarios norteafricanos, allá por el siglo XVI. Mirad qué vistas tan preciosas desde la gran balconada de la casa. Desde luego los jardines, junto con el templete y el mar de fondo, forman un conjunto muy romántico. A mí me encantó. Si tienes tiempo y no te quieres conformar solo con ver la Horadada Roca desde el mirador, puedes hacer una pequeña y sencilla ruta de senderismo que te llevará a los pies de Sa Foradada y a la pequeña cala junto a ella. Se tarda unas 2 horas ida y vuelta y solo hay un camino que conduce hasta allí desde Son Marroig, así que no tiene pérdida. Qué bonita toda la costa. El Palacio del Archiduque. Seguimos y en solo 10 minutos llegamos a Valldemossa. Fijaos qué bonito se ve el pueblo. Solamente en la entrada ya impresiona. Lo mejor que se puede hacer para conocer Valldemossa es pasear por sus calles empedradas. Y callejeando nos encontramos con el lavadero municipal. Este lavadero se convertía en un lugar de tertulia donde las mujeres, además de hacer la colada, compartían los sucesos y comentarios del pueblo. Y por este otro lado era donde abrevaban los animales.
Como ya era hora de comer, entramos en el restaurante Quitapenas, que habíamos visto que tenía buenas opiniones. Está muy bien decorado, con objetos de anticuario, y tiene una terraza muy agradable decorada con antiguos objetos de labranza y otros enseres tradicionales. Su especialidad es el pan bolí, una rebanada de pan negro o payés tostada, un chorrito de aceite de oliva, tomate de remontado y encima lo que quieras. Nosotros pedimos una tabla con 4 ingredientes típicos mallorquines: queso, fuet, sobrassada y camallot, un embutido tradicional. Lo acompañamos con cerveza artesana servida en vasos compostables, todo muy ecológico. Eso, muy bien, hay que desinfectarse las manos antes de comer. Seguimos bajando por el Carrer de la Rosa y Carrer de la Constitución hasta la iglesia de San Bartolomé o Sant Bartomeu, el patrón de Valldemossa. Es del siglo XIII, aunque ha tenido modificaciones posteriores, como el campanario neogótico de principios del siglo XX. En su fachada destaca también el rosetón central. Esta población se formó alrededor de esta iglesia, por eso se puede decir que la parte baja del pueblo es la zona más antigua. La iglesia es de planta de cruz latina de una sola nave. El altar mayor lo preside un bonito retablo barroco que está iluminado por la linterna de esta gran cúpula. En los laterales hay 10 capillas dedicadas a diferentes santos, entre ellas está la dedicada a la primera santa mallorquina, muy querida en la isla y sobre todo aquí en Valldemossa, Catalina Tomàs. Ahora vamos a ir a ver su casa natal. Salimos de la iglesia hacia la derecha y nos metemos por la calle Rectoría, una de las más pintorescas de Valldemossa. Estos banderines que veis son en honor a la santa. En estos días se celebran las fiestas dedicadas a ella. Enseguida encontramos este encantador rincón con una escultura de la santa. Y a pocos metros su casa natal, transformada ahora en una pequeña capilla. Santa Catalina Tomàs nació aquí el 1 de mayo de 1531. Desde su infancia mostró una especial inclinación por el recogimiento espiritual, y Dios la colmó de dones místicos. Fueron frecuentes sus visiones de santos, así como también los embates del demonio, que la quería separar de su santo propósito. Poco después de quedar huérfana, fue a vivir con unos familiares a la finca de Son Galar, entre Valldemossa y Deia. En 1552 ingresó en el monasterio de Santa Magdalena, en Palma, en el que tras una vida de santidad murió el 5 de abril de 1574, conservándose su cuerpo incorrupto en una urna. En 1792 fue beatificada por Pío VI y en 1930 canonizada por Pío XI. Es la primera santa de Mallorca y de todas las Islas Baleares. Volvimos por el Carrer de la Rosa y entramos en la panadería-pastelería más antigua de Valldemossa, Can Molinas, para comprar su famosísima coca de patata, un bollito ligero y dulce que está muy rico. Se suele acompañar con chocolate caliente o con granizado de almendras, típico también de aquí. Además de por este motivo, la panadería se ha hecho famosa por ser el escenario principal de una novela de Cristina Campos titulada Pan de limón con semillas de amapola, que coincidió que yo estaba leyendo durante el viaje y que recomiendo muchísimo. Además, también la han llevado al cine. Seguimos subiendo hacia la Cartuja. Fijaos en este azulejo de la santa, lo hay en casi todas las casas para que las proteja. Fijaos qué vistas tan espectaculares de Valldemossa. Que es un pueblo medieval. Se cree que el nombre de Valldemossa procede del noble musulmán Musa, quien fundó esta alquería en pleno valle y la llamó Valle de Musa o Val de Musa. La Sierra de Tramontana está declarada Patrimonio de la Humanidad. Por aquel huequito, los días claros se ve hasta el mar.
La plaza Ramon Llull siempre está muy animada, con tiendas y terrazas para tomarte algo. Además ahora está muy engalanada por aquello de que están en fiestas. Bueno, está engalanado todo el pueblo, la verdad es que está muy bonito. Y ahora subiendo por aquí a la izquierda vamos a parar directamente a la Cartuja, lo más famoso de Valldemossa. La Real Cartuja de Valldemossa es sin duda el principal motivo por el que este pequeño pueblo recibe tanto turismo. Fue inicialmente un palacio que el rey Jaime II construyó a principios del siglo XIV para su hijo, el rey Sancho I de Mallorca. Durante años fue residencia real, pero a finales del siglo XIV el reino de Mallorca se incorporó al reino de Aragón. El palacio quedó en desuso y fue cedido a los monjes de la Orden de los Cartujos por el rey de Aragón, convirtiéndose así en Cartuja. A principios del siglo XV los monjes hicieron reformas para convertir el palacio en convento. Las reformas duraron años y en ellas se dotó a la Cartuja de iglesia, claustro, celdas, farmacia y hospedería. En 1835, con la desamortización de Mendizábal, el Estado español le quitó el monasterio a los monjes y lo vendió a particulares. Durante esta etapa, la Cartuja recibió a muchos artistas y escritores, como Eugeni d'Ors, Santiago Rusiñol, Azorín, Rubén Darío y los más famosos, Chopin y su pareja, la escritora George Sand. Se puede visitar por dentro y la visita incluye la iglesia de Jesús de Nazaret, el Palacio del Rey Sancho, el Museo Municipal, la antigua farmacia, la Torre del Homenaje donde estuvo prisionero Jovellanos y las celdas donde estuvieron personajes ilustres, pero sin duda la más famosa y que se cobra entrada aparte es la número 4, que alojó en el invierno de 1838-39 a Chopin y a su pareja, la escritora francesa George Sand, que aquí escribió su novela Un invierno en Mallorca. Tienes más información de esta visita en mi blog www.losviajesdegema.com. Los jardines del rey Juan Carlos son de entrada libre. Fueron en su día los jardines del claustro del monasterio y realmente son un remanso de paz. En él se encuentran los bustos de los personajes más famosos que vivieron en Valldemossa, como el de Chopin, el del archiduque Luis Salvador de Austria y el de Catalina Homar, que fue la encargada de una de las fincas del archiduque, Sestaca, algo atípico para una mujer en aquella época. Y gracias a su trabajo y dedicación, Sestaca destacó por la producción de vinos tipo Malvasía y Moscatel. Por cierto, la finca ahora es propiedad del actor Michael Douglas. Parece ser que Catalina fue el gran amor del archiduque en la isla. Desde aquí se tiene una vista muy buena de la iglesia cartujana, de estilo neoclásico. Lo que más destaca es el campanario doble de la iglesia, una de cuyas torres destaca por su alicatado en color verde esmeralda que contrasta con su torre gemela inacabada, debido a la interrupción de las obras de ampliación del recinto tras la desamortización de 1835. Los jardines están muy bien cuidados y es una gozada dar un paseo viendo las flores y la vegetación. Además, es desde donde mejores vistas se tienen de la Cartuja. En estos jardines se encuentra también el ayuntamiento. Bajamos por la calle Uruguay y en la plaza Bartomeu Estaràs encontramos este pequeño mercadillo de antigüedades. ¡Qué cuna más chula! ¡Qué cuna más chula, mira!
Y ya nos vamos porque queremos bajar a Samarina, el puerto de Valdemosa, antes de que se haga más tarde, que creo que la carretera es complicadilla. Aquí no entran coches. Bueno, expertos en meternos en carreteras súper estrechas, que este pobre hombre se ha tenido que parar para dejarnos pasar. La carretera es estrecha y tiene mucha curva, pero desde luego el paisaje es espectacular. Valdemosa está muy cerca del mar, pero madre mía lo que hay que hacer para bajar al mar. Bueno, pues por fin, tras una carretera con mucha curva, son 6 kilómetros, pero vaya 6 kilómetros desde Valdemosa, estamos en el puerto de Valdemosa, que como veréis la playa no es buena, es de piedras, pero el pueblo, pues vamos, el puerto tiene su encanto. Allá al fondo se ven las barquitas pesqueras y bueno, aquí hay unas cuantas casas y unos cuantos restaurantes. La verdad es que tiene mucho encanto y está justo a los pies de la Sierra de Tramontana. Es de esos sitios donde huele a mar, porque sabéis que ahora hay muchos sitios de playa que es que ya no huele a mar como olía antes, pero aquí sí. Es una gozada porque huele a mar. Y ahora ya regresamos al hotel. Espero que os haya gustado las visitas de hoy tanto como a nosotros. Mañana seguiremos por la Sierra de Tramontana visitando Sóller y Fornalutx, que está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. Pero eso ya lo veréis en el próximo vídeo. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Tenéis más información sobre Son Marroy, Deià y Valdemosa en mi blog www.losviajesdegema.com. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para que te avise cuando suba vídeos nuevos y compartir con tus amigos viajeros. Muchas gracias y hasta la próxima escapadita.